Ok. Vamos entonces esta mañana, hermanos. Vamos a ver dos porciones. Vamos a comenzar una nueva serie hoy día. Vamos a estar en esta serie más o menos 9 semanas, por lo menos 9 semanas. El título de esta serie es Ordo Salutis. Ordo Salutis. Eso está en latín y quiere decir el orden de la salvación. El orden de la salvación. Vamos con nuestra Biblia entonces, Romanos capítulo 8, y luego vamos a ir al libro de Efesios capítulo 1. Romanos 8 y luego Efesios capítulo 1. Romanos 8, verso 28. Dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, ¿qué dice? A estos también glorificó. Efesios capítulo 1, verso 1 al 4. Efesios capítulo 1, verso 1 al 4. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Los invito a que oremos. Padre, esta mañana hemos abierto tu palabra y cuando nosotros abrimos tu palabra, entramos en la eternidad, porque tu palabra es eterna. Cuando abrimos tu palabra, estamos penetrando tu corazón y tu mente y tus pensamientos más profundos. Señor, cuando abrimos tu palabra, estamos entrando en el secreto de tu corazón. Te pido que esta mañana descienda tu espíritu sobre nosotros. El mismo espíritu que inspiró a Pablo a escribir estas líneas, el mismo espíritu descienda sobre nosotros y nos dé la capacidad de comprender. Danos iluminación esta mañana. Danos iluminación de esta verdad tan profunda. Señor, que comencemos a pensar con la mente de Cristo y no de acuerdo a nuestros pensamientos humanos y naturales temporales. Te pido, Señor, que comprendamos tu palabra y que podamos vivir en esa verdad cada día. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como dije, hoy comenzamos esta serie de mensajes, Ordo Salutis, y el primer mensaje es elección eterna e incondicional. Quiero comenzar esta mañana con un pensamiento de Charles Spurgeon que dice lo siguiente: estoy tan contento de que Dios me haya escogido antes de la fundación del mundo, porque nunca me hubiera escogido después que nací. Usted ha oído esa pregunta, seguro que la ha oído. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? Esta pregunta tiene por lo menos 3 respuestas. Una filosófica, que dice ninguno de los dos porque no sé qué. La otra es una respuesta desde el punto de vista evolutivo. La evolución dice que fue primero el huevo.
y tiene otra respuesta desde el punto de vista de la creación. Fue la gallina. Quiero decirles que fue la gallina. ¿Qué fue primero? La gallina. La respuesta de esta pregunta, hermanos, es que fue la gallina. ¿Qué fue primero? Cuando nosotros hablamos entonces de la Ordo Salutis, estamos hablando del orden de la salvación. Cuando estamos entrando, y hoy es el primer mensaje, cuando penetramos, hermanos, en esta profundidad, en este tema profundo que tiene que ver con la salvación del alma, de tu alma. Cuando nosotros penetramos en este gran tema que tiene que ver con la salvación del alma, que tiene que ver con la eternidad, nosotros comenzamos entonces a estudiar qué ocurrió primero, cuál es el orden de la salvación. Y ahí está el Ordo Salutis. Es lo que la teología reformada y luterana del siglo XVII, como dije, llamó Ordo Salutis o el orden de la salvación. La expresión latina Ordo Salutis quiere decir el orden de la salvación y habla de una secuencia lógica y teológica de los actos por medio de los cuales Dios aplica la salvación al creyente. No describe un orden estrictamente cronológico en el tiempo. Ordo Salutis no es una cuestión estrictamente cronológica en el tiempo, sino un orden conceptual más bien, que muestra cómo cada aspecto de la obra redentora de nuestro Dios se llevó a cabo. Ordo Salutis responde a la pregunta fundamental: ¿de qué manera y en qué orden Dios aplica a los elegidos los beneficios de la redención que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario? ¿De qué manera y en qué orden se aplica a nosotros la salvación? Eso es lo que responde la pregunta el Ordo Salutis. No pretende encasillar la gracia de Dios en un esquema rígido, sino que lo que pretende el Ordo Salutis es mostrar cómo hay una armonía en cada paso, y cada paso es precedente al otro y es interdependiente. Dicho en palabras sencillas, cada paso depende del anterior y es el fundamento del otro. Lo que el Ordo Salutis pretende es mostrarnos cómo hay una armonía, una cascada de armonía entre cada paso hasta llegar finalmente a la glorificación. Hermanos, yo le he preguntado a algunos hermanos, ¿qué fue primero en tu salvación? Y algunos han dicho, yo creo que fue el arrepentimiento primero. Algunos dicen, yo creo que fue la fe. Otros dicen, yo creo que fue la justificación primero. Bueno, lo que pretende el Ordo Salutis, ¿cierto?, es mostrar qué fue primero. Y eso es una armonía. Ustedes van a ver que hay una armonía entre el punto número 1 y el punto número 9. ¿Cuál es el Ordo Salutis? Este es el Ordo Salutis. Número 1. O les puedo hacer la pregunta ahora. ¿Qué piensas tú que fue primero? ¿Qué fue lo primero en tu salvación? ¿Fe? ¿Arrepentimiento? ¿Conversión? ¿Qué fue primero? Un minuto para que pienses. ¿Qué fue primero? Ok, esto es el Ordo Salutis, hermano. Número 1. Elección eterna e incondicional. Esto es lo primero. Elección divina. Dios, la salvación es de Jehová. Salmo 3:8, Jonás 2:9. La salvación,
Hermanos, es una obra divina. La salvación es una obra divina. Es la obra de Dios. Por lo tanto, parte en Dios, se inicia en Dios, comienza en Dios. El primer paso entonces es el ejercicio de la elección soberana. Después de eso, ¿qué viene? Llamamiento eficaz. Dios llama a aquellos que Él ha elegido. Número 3. Después viene la regeneración. Dios nos da vida. ¿Ok? Porque recuerde que Efesios 2:1, ¿qué dice? ¿Qué dice? Muertos en delitos y pecados. Cada uno de nosotros estaba muerto. Estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, no podíamos hacer nada para nuestra salvación. Por lo tanto, Dios tuvo que regenerarnos primero. Bueno, de eso vamos a ir ahondando en estas semanas. Número 4. Después de la regeneración, ¿qué viene? Conversión, fe y arrepentimiento. Es decir, la regeneración es antes de la fe, antes del arrepentimiento. Por supuesto que sí. Porque un muerto no se arrepiente, un muerto no puede cambiar, un muerto no tiene fe. Primero tengo que ser vivificado, regenerado para poder tener fe. Como le dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? Tienes que nacer de nuevo, regenerado. Para entrar al reino de los cielos tiene que ser regenerado. Pero después de la conversión, ¿qué viene? Justificación por la fe sola. Después viene la justificación. Número 6, adopción. Dios nos adopta como sus hijos. 7, santificación. 8, preservación y perseverancia de los santos. Preservación y perseverancia. Preservación. Dios guarda a aquellos que Él ha salvado. ¿Cuántos están contentos con eso? Dios guarda. Y perseverancia. Perseveramos. ¿Por qué perseveramos? Porque el Señor nos preserva. Porque el Señor guarda lo suyo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. El que comenzó, la perfeccionará. El Señor preserva a los suyos. Como en la oración en Juan 17. Ninguno de los que tú me diste, perdí. Gloria a Dios por eso. Ok, esto es entonces el Ordo Salutis y vamos a ir cada semana estudiando cada uno de estos puntos. Entonces comenzamos hoy día con la elección eterna e incondicional. Todos tenemos una historia, todos tenemos algo que decir en cuanto a la elección. Todos tenemos que decir algo en cuanto a escoger. Cuando vamos los hermanos a jugar, a divertirnos y a jugar, a estirar las piernas, a jugar un rato fútbol, y comienza Ramón, como si fuera el mejor, comienza a escoger quién es su equipo. Entonces, siempre a mí, al último, como si con mucha gracia me dejan al último. O sea, si fuera por ellos no me escogerían. Todos tenemos una historia de elección. En el colegio no te escogieron para el coro porque cantabas con gallo. No te escogieron como jugador de básquetbol porque eras muy bajo. No fuimos seleccionados para una carrera o una universidad que queríamos. Nadie nos escogió para un trabajo de investigación. Nadie nos escogió como amigos. O alguien sí nos escogió. Todos tenemos una historia de elección. ¿Cierto? Bueno. Implícitamente, hermanos, implícitamente, cuando alguien es escogido, otro es desechado. ¿Cierto? Claro. Entonces, el tema de la elección es algo que nosotros vivimos a diario, lo hemos vivido, ¿no? Cuando tú te presentas a un trabajo, tienes que pasar por un montón de entrevistas, tienes que presentar un montón de papeles, tienes que presentar que eres una persona idónea y finalmente te escogen o no te escogen. Eso es el tema de la elección.
Ahora, nosotros, hermanos, hemos vivido en carne propia, lo que significa que no hemos sido escogidos para algo. Y a veces eso ha sido triste, triste. Alguien que quería una carrera universitaria no lo logró, alguien que quería un trabajo no lo logró, alguien que quería tener un matrimonio con alguien y no lo logró, no fue escogido. Pero hay un tremendo consuelo, hay un tremendo gozo cuando sabemos que la Biblia nos dice que hemos sido escogidos por Dios. El Señor del universo, el creador de todo, el dueño de todo, el soberano de todo el universo, el Rey de reyes y Señor de señores, el Dios de toda sabiduría e inteligencia, por el más excelente propósito eterno, Él te escogió antes de la fundación del mundo. La elección, hermanos, ser escogidos por Dios es el gran consuelo y esperanza que alimenta nuestro corazón. Saber que Dios, por alguna razón que solamente Él sabe, me ha escogido a mí y a ustedes también. La elección, hermanos, es una doctrina que cruza toda la Biblia, es una verdad espiritual innegable. Nadie puede decir no, nadie puede decir no creo en esta doctrina. Alguien una vez me dijo, yo no creo en esa doctrina, no la creo, porque de alguna manera le hacía violencia a su mente. Pero yo le dije, ¿sabes que tú no tienes un problema conmigo? Tú tienes un problema con la Biblia, porque la Biblia habla de elección. La Biblia, número 9 es glorificación. La Biblia nos dice que Abraham fue escogido, Aarón fue escogido, Moisés fue escogido, David fue escogido, Jacob, el mismo Señor Jesús, Israel, como el pueblo de Dios, fue escogido. Entonces la Biblia dice abundantemente y habla abundantemente sobre este tema, ser escogidos por Dios. Y yo sé, hermanos, que en algunos de ustedes esto puede producir algún ruido y tal vez hasta cierto grado de resistencia, lo que ocurrió también en mí. Cuando yo comencé a estudiar esta doctrina que nunca había estudiado, y comencé a leer algunos libros y no me gustó el libro, resistí el libro, luché contra el libro, pero después comencé a sentir y a ver la lógica de esta doctrina. Hay una lógica. Y poco a poco, en la medida que iba conociendo esta doctrina, la fui amando más y más. Y hay muchos que la resisten porque no la entienden, no la creen, tienen algún grado de resistencia o prejuicio. Algunos piensan que esta doctrina violenta el libre albedrío. Más bien, esta doctrina fundamenta el libre albedrío. Así que el tema de la elección, hermanos, es algo que está en la Biblia, debemos estudiarlo y cuando lo estudiamos es un bálsamo para nuestro corazón. El apóstol Pablo, en la carta que acabamos de leer, la carta a los Efesios, después de su saludo protocolar como apóstol, él comienza una cascada de alabanzas. Hasta el verso 14, Pablo no para. Desde el verso 3 al verso 14, Pablo no para. En todos estos versículos no hay un punto, no hay una coma, no hay nada. Pablo viene hablando de todas las bendiciones. Él comienza diciendo, bendito sea el Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y comienza a hablar de cada una de estas bendiciones. En esta oración, más de 200 palabras
donde abundan los sustantivos, verbos, adverbios, adjetivos, preposiciones, conjunciones, todas emanando de la pluma de Pablo para exaltar el hecho de que en Cristo nosotros hemos sido bendecidos. ¿Cuántos de ustedes se sienten bendecidos? Hermanos, hemos sido bendecidos por Dios. Somos el objeto de la bendición de Dios. Y Pablo quiere que la iglesia en Éfeso abra los ojos para que vea la tremenda bendición que hemos recibido de parte de Dios. El diablo se encarga de poner polvo, el diablo se encarga de ocultar, el diablo se encarga de distraernos de lo que somos en Cristo, de lo que hemos recibido por la muerte de Cristo en la cruz. Por eso que tenemos cristianos derrotados, cristianos abatidos, cristianos dudosos, cristianos débiles, porque no conocen la bendición que Dios les ha dado. Pablo nos ha dicho que somos el objeto de la bendición de Dios. Bendito sea Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Y cuál es la primera bendición? Vamos al verso 4. Pablo dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aquí está esta palabra. Efesios 1:4. Nos escogió. Nos escogió. Entonces, Pablo va a dar una lista de las muchas bendiciones que nosotros hemos recibido en Cristo. Y comienza, número 1, elección eterna e incondicional. Y quiero decirle, hermanos, que esta doctrina no es Calvino quien está hablando. No es Lutero el que está hablando. No es San Agustín el que está hablando. Es Pablo, con la autoridad apostólica. Calvino dijo que esta doctrina es el fundamento y la primera causa de todas las bendiciones del creyente. El tema de esta doctrina ha sido, como dije, objeto de debate, conflicto, división, odio, incluso a lo largo de la historia de la iglesia. Por esa razón muchos la consideran per se una fuente de discordia, controversia, especulación y una razón suficiente como para obviarla, dejarla al lado y ya, olvidarnos de eso, guardar esta doctrina en un armario viejo hasta que el tiempo la aplaste en el olvido, sin descubrir la validez que tiene y la importancia que tiene, la trascendencia que tiene. Cuando esta verdad penetra en nuestros corazones, cuando la verdad de la elección penetra en nuestros corazones, toda la vida cristiana cambia, la perspectiva cambia, la vida del creyente cambia, cómo enfrenta la vida cambia, cómo enfrenta la tentación cambia, porque sabe con certeza absoluta que el Dios soberano lo ha elegido. Y si lo ha elegido, finalmente lo llevará a la glorificación. ¿Cómo iríamos a la batalla sabiendo que vamos a ganar? ¿Cómo irías a la batalla sabiendo que vas a ganar? Esto es lo que pasa con nosotros, hermanos. Cada día es victoria, victoria en Cristo. Porque hemos sido puestos en Cristo, hemos sido escogidos. Le pertenecemos. La victoria entonces es una consecuencia lógica. Cuando Pablo pregunta en Romanos 8, usted recordará, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿A quiénes? A los escogidos. ¿Quién los acusará? ¿Habrá alguien que podrá acusar a los escogidos de Dios? ¿Qué dice? 33. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, si pudiéramos entender lo que significa ser escogidos de Dios. La doctrina de la elección soberana, entendida a la luz de las Escrituras y teniendo como base el carácter de Dios, es sin duda una de las más y hermosas doctrinas que el creyente puede abrazar. Por ejemplo, A. M. Hunter dijo lo siguiente: lo que elección significa en términos simples es esto: Dios nos elige antes de que nosotros lo elijamos a Él. Dios no nos elige porque lo merecemos. Y Dios no nos elige para ser sus favoritos, sino para ser sus servidores. Sinclair Ferguson dice lo siguiente: estaba en lo cierto cuando él dijo: hasta que no hayamos llegado al lugar donde podamos cantar acerca de la elección con todo el corazón, no habremos captado el espíritu de la enseñanza del Nuevo Testamento. Otro, Robert Phelps, dice lo siguiente: negar la elección soberana o guardarla en algún armario teológico, en estantes etiquetados como bueno para nada o doctrina dañina, es robarle al pueblo de Dios la visión más completa de la gloria de Dios y limitar la adoración de la iglesia a los reinos de la lógica humana. Por su parte, Charles Spurgeon dice lo siguiente: creo en la doctrina de la elección porque estoy bastante seguro de que si Dios no me hubiera elegido a mí, yo nunca lo hubiera elegido a Él. Y estoy seguro de que me eligió antes de que yo naciera, o de lo contrario, nunca me hubiera elegido después. Y debe haberme elegido por razones que desconozco, porque nunca pude encontrar ninguna razón en mí mismo para que debiera haberme mirado con amor especial como lo hizo. ¿Quieren escuchar lo que dijo San Agustín? San Agustín dijo: nos buscaste cuando yo no te buscaba. Nos buscaste para que te buscásemos. El hombre no se convierte porque quiere, sino que quiere porque ha sido ordenado por la elección. Dios nos elige no porque creamos, sino para que creamos. Esta frase, me buscaste cuando yo no te buscaba, ¿es tu vida? ¿Es tu vida? Íbamos camino al infierno, íbamos camino a la perdición, íbamos camino abrazando nuestros propios sueños, abrazando nuestro propio pecado, abrazando mi vida libertina, cuando Dios apareció en mi vida, cuando yo no lo invité, cuando yo no lo busqué. De hecho, ni siquiera quería saber de Él, pero Él apareció en mi vida, tocó mi corazón, cambió mi mente, y no solamente cambió mi mente y mi corazón, sino cambió mi destino eterno. Bendito sea nuestro Dios. Pablo dice, nos escogió. Es la palabra griega, es el verbo griego, exelexato, escrito en el aoristo indicativo medio. ¿Qué significa eso? Primero, que la palabra, el verbo exelexato, es una palabra compuesta de ek, que quiere decir afuera o fuera de.
y legó, que quiere decir seleccionar, escoger, discriminar. Ya la misma palabra nos dice que es. Es elección. Significa literalmente seleccionar o elegir. La idea habla del considerable número del cual se hace la selección. Implica tomar un número más pequeño de uno más grande. Seleccionar. Esto choca. Pero se los voy a explicar. Pablo dice que Dios nos escogió y usa el tiempo aoristo, indicando que fue una acción en el tiempo pasado, una acción completa, no es un proceso. Es una acción una vez y para siempre. El tiempo aoristo indica hecho ya, en el pasado. Algo que Dios ya hizo. No, Él no nos está escogiendo en la medida que nos portamos bien o nos desecha si nos portamos mal. Es algo que Dios hace. La elección es un acto de Dios hecho en el pasado. Y luego Él usa el modo indicativo queriendo decir que esto es real, concreto. Y la voz media, está ahí, voz media, indica que Dios hace esto. Él es el que hace esto. Eso es lo que indica la voz media. Dios hace esto en beneficio propio. Es cierto que nosotros somos bendecidos con la salvación, pero el beneficio de nuestra salvación es Él. Dios nos ha salvado a ti, a mí. Dios nos ha escogido a ti y a mí para su gloria. Para su gloria. Dios recibe gloria cuando nos ha salvado. ¿Alguien dice amén por eso? Dios recibe gloria. Así que Dios es quien toma la iniciativa, llamando, eligiendo, atrayendo de la misma manera. Y esto lo tenemos en la Biblia, hermanos, porque Dios ha tomado a algunos, pero no los toma a todos. Suena raro, pero se los voy a explicar. La Biblia nos dice que Abel fue el elegido en lugar de Caín. Noé fue elegido en medio de una generación caída y perversa. El mismo Abraham fue escogido en medio de la raza, del mar de la raza humana. Recuerde que Abraham, Dios le dijo, sal de Ur de los Caldeos, y de él hizo una nación. Abraham fue escogido. Isaac fue escogido en lugar de Ismael. Jacob fue amado y Esaú aborrecido. Efraín fue bendecido en vez de Manasés. José en lugar de Rubén. Dios escogió a Israel como nación entre tantas naciones del mundo. Dios ha escogido. Escuché por ahí que alguien dijo, si tú escogiste a tu esposo, ¿cuántos de ustedes escogieron a su esposo? O sea, la cosa fue a la fuerza. ¿Cuántos de ustedes, voy a hacerlo de nuevo, a lo mejor las pillé en un bajón? ¿Cuántos de ustedes escogieron a su esposo? Jessica, quiero que tú levantes la mano. ¿Cuántos de ustedes escogieron a sus esposas? Y si tú escogiste a tu esposa, ¿Dios no puede escoger a la suya? Si tú escogiste a tu esposa, ¿Dios no puede escoger a su novio? ¿Puede o no puede? Claro que sí. Recuerde Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Dios escogió a María para ser la madre de Jesús. Entre millones de mujeres de toda la raza humana, Dios escogió a María con ese propósito. Dios la escogió. El mismo Señor Jesús escogió a los 12.
Dios escogió a Pablo para hacerlo apóstol a los gentiles. Pedro llama a la iglesia linaje escogido. Entonces, el tema de la elección es un tema que cruza toda la Biblia. Dios escogiendo, Dios llamando, Dios haciendo esta selección. Y uso con cuidado esa palabra porque puede ser una palabra que nos molesta. Pero se lo voy a explicar. Ahora, surge la pregunta necesaria. En el tema de la elección, y vamos a entrar un poquito más profundo, en el tema de la elección, ¿quién escoge a quién? ¿Dios nos escoge a nosotros o nosotros escogemos a Dios? ¿Dios escoge al hombre o el hombre escoge a Dios? ¿Acaso el hombre no tiene libre albedrío? Y alguien va a decir, el hombre tiene libre albedrío y tiene la capacidad de escoger a Dios. Y ahí entramos en otro tema, una controversia del siglo IV, un hombre llamado Pelagio. Él comenzó a enseñar que la caída de Adán afectó solo a Adán. Cuando Adán cayó, solo afectó a Adán. Los demás descendientes de Adán tenían la misma capacidad de Adán de escoger bien o escoger el mal. Eso se llama pelagianismo. ¿Ok? Que el hombre no es afectado por la caída de Adán. La caída de Adán afectó solo a Adán. Se llama pelagianismo. Pero hubo otro hombre que mesuró un poco esto y dijo que la caída de Adán afectó a toda la raza humana. Pero el hombre no está completamente perdido o muerto, porque todavía en su ser más íntimo y profundo, en su corazón, tiene todavía la capacidad de escoger a Dios, de buscar a Dios. Eso se llama semi-pelagianismo. ¿Ok? El pelagianismo dice que el pecado de Adán afectó solo a Adán. Y toda la raza humana, los descendientes de Adán, pueden escoger a Dios, pueden salvarse incluso a sí mismos, siendo buenos y nunca pecando. Pero hay otra postura que es el semi-pelagianismo que dice que el hombre cayó, el pecado de Adán afectó a toda la raza humana, pero en el fondo de su corazón, allí en lo más profundo, como el yogur americano. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del yogur americano? Que en el fondo es bueno. Porque era yogur y abajo había fruta. Era un chiste, ustedes no entienden mi chiste. El semipelagianismo dice que en el fondo el hombre es bueno y tiene la capacidad de buscar a Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia es tajante, es la Biblia la que define y no yo. El concepto del libre albedrío enseña de que el hombre no hará nada si no quiere hacerlo. Su voluntad hará aquello que estime conveniente para su propio gusto. Eso es una definición del libre albedrío, que el hombre puede acercarse a Dios si quiere. El tema es que no quiere. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? La Biblia dice claramente, Romanos capítulo 5, verso 6, porque Cristo cuando éramos aún débiles a su tiempo murió por los impíos. Pablo dice que el hombre es un ser débil. Y este es un adjetivo. La palabra débil, astenon, es una palabra compuesta de a, que quiere decir sin, y estenos, que quiere decir fuerza o capacidad. Lo que está diciendo Pablo acá es que el hombre en su estado caído no
tiene la capacidad de buscar a Dios. En cuanto a su capacidad, el hombre es impotente. El hombre es libre de escoger muchas cosas. El hombre en su estado natural puede escoger qué camisa ponerse. Si es que tu esposa no tiene la camisa lista. El hombre puede escoger cambiar el auto, cuándo cambiar el auto, qué carrera hacer, etcétera, etcétera. Puede escoger mucho, pero en cuanto de escoger a Dios no es capaz. Acompáñenme, se lo voy a mostrar. Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. Pablo dice, como está escrito, Pablo busca, Pablo nos muestra lo que está escrito, la palabra de Dios. Es esto lo que define todo. Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Verso 11, ¿qué más dice? No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Pablo es tajante, Pablo es axiomático. Nadie busca a Dios. Hermanos, naturalmente nadie busca a Dios. El hombre puede ser un ser religioso, el hombre puede ser un ser que va a la iglesia a buscar a un Dios, a una deidad, pero el hombre en su estado natural nunca buscará al Dios de la Biblia. Tenemos mucha gente religiosa que asiste, que va, que hace procesiones, que hace peregrinaciones, que hace ofrenda, que camina de rodillas para buscar a ese Dios. Eso es lo que puede hacer. El hombre puede ser un ser religioso, pero el hombre en su estado natural nunca buscará al Dios de la Biblia. No tiene la capacidad, no la tiene. Así que las palabras del apóstol Pablo son concluyentes. El hombre puede escoger un montón de cosas, pero no puede venir a Dios. No puede. No puede. Entonces la pregunta es, ¿quién escoge a quién? ¿Yo escojo a Dios o Dios es quien me escoge a mí? Pablo dice, Efesios 1:4, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, pasa lo siguiente respecto de la elección. Hay dos posturas. Voy a apurarme. Hay dos posturas. La primera postura, hay por lo menos dos. La primera postura dice que Dios nos escogió porque Él sabía que yo lo iba a escoger. Aquí tenemos a Dios, y aquí tenemos como una especie de túnel que podemos llamar tiempo. ¿Ok? Entonces, esta postura que Dios nos escogió porque Él sabía que nosotros lo íbamos a escoger. Entonces Dios como entra en el túnel del tiempo buscando a aquellos, ¿cierto?, que lo iban a escoger. Él comienza a buscar a aquellos que lo iban a escoger. Él entra en el túnel del tiempo y dice, aquí esta persona, esta otra persona. Entonces, como Él ya sabe quién lo va a escoger, Él los escoge. La pregunta es, ¿cuál es la causa de esa elección? ¿Cuál es la causa de esa elección? Piense, ¿quién causa esa elección? El hombre. Dios responde a la elección del hombre. Dios escoge a aquellos que le van a escoger. ¿Ok? Entonces aquí
el hombre es el centro y la causa de la elección y Dios queda como agente sujeto a la voluntad del hombre. Porque Dios escoge a aquellos que le van a escoger. Dios se mete en el túnel del tiempo haciendo el ejercicio de su presciencia, un conocimiento anticipado. Entonces, Ricardo me va a escoger. René me va a escoger. Los escojo. ¿Cuál es la base de esa elección? Ricardo y René. Pero el otro punto de vista dice, Dios, desde toda la eternidad, por aquel acto eterno, por el cual en su soberano beneplácito y sin contar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos, en los escogidos, elige a algunos por sí mismo, para sí mismo, como recipientes de la gracia especial y de su eterna salvación. Dios de toda la eternidad ha dicho, Eliana, Victoria, Francesca, Pedro. Él ha decidido, Él ha determinado desde toda la eternidad, es por medio de ese acto eterno, por su soberano beneplácito, por su más excelente voluntad, por su más grande sabiduría, Él ha dicho, tú. Y cuando en el transcurso del tiempo, después vamos a ver el llamado eficaz, aquellos que el Señor elige, luego los llama. Aquellos que el Señor ha elegido de toda la eternidad, luego los llama. Entonces, andando en el tiempo, yo iba perdido, como dije antes, iba lejos, no quería nada con Dios, pero de repente escucho ese llamado que Dios me hizo en la eternidad. Y entró en el tiempo y yo escuché ahora su voz. Y quiero decirle algo, ese llamamiento es eficaz y es irresistible. Como Higinio nos ha contado que ese día salió con muchos problemas a cuesta, con su vida a cuesta, tomó un cigarrillo y se puso a escuchar a alguien que estaba hablando del Evangelio y muchas veces escuchó, muchas veces había oído, pero algo pasó ese día, algo pasó esa noche, algo pasó, el llamado eterno. Higinio, ese llamado eficaz finalmente vino y tocó su corazón y cambió su vida por tiempo y eternidad. Él ya no es el mismo ahora. Su nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero. Todos sus pecados fueron perdonados. Fue lavado con la sangre del Cordero. Fue identificado con Cristo, fue justificado, regenerado, reconciliado, adoptado. Y ahora Él no es la misma persona. Porque Dios lo llamó. Los escogidos no fueron escogidos por alguna causa buena que había en ellos. Porque no teníamos nada que ofrecer. Sino que nos escogió. Leamos Efesios capítulo 1. Y con esto vamos a estar casi terminando. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fuiste escogidos? ¿Cuándo fuiste escogido? Antes que Dios creara este universo. ¿Quiere que le diga algo? Yo estaba en la mente y en el corazón de Dios desde toda la eternidad. Me vuela la tapa de los sesos. Él en sus planes eternos
te tenía a ti. Antes, dice, antes de la fundación del mundo. Antes que Él creara el universo, los ángeles, los arcángeles, los serafines, querubines, antes que Él creara la tierra, el universo, las galaxias, antes que ocurriera la caída de Satanás, antes que Adán pecara, antes. Por lo tanto, no puede haber mérito en esa elección. No hay mérito. El mérito es solo de Él y para Él y por Él, y a Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria. Si, hermanos, alguien va a firmar en la última línea de tu vida, no eres tú. Dios, el Señor Jesús va a firmar esa hoja. Cuando estemos ahí, en ese momento glorioso, en todos los santos, cantando y adorando al Cordero, la iglesia reunida, sin mancha y sin arruga, con vestiduras santas, con coronas, vamos a adorarle y le vamos a decir: a ti toda la gloria, Señor, a ti toda la gloria, a ti toda la gloria. No hay nada en nosotros, nunca hemos podido ofrecerte nada que sea bueno. Gracias por escogernos desde antes de la fundación del mundo. Creo que eché a perder esta. Seis cosas, rápidamente, seis cosas. 6 características de la elección. Yo no sé si alcanza a leer, pero primero, la elección es la expresión de su soberana voluntad. Dios quiso hacerlo y Dios lo ha hecho, punto. ¿Tú crees que Dios es soberano? Él es dueño de este universo. Él puede hacer lo que quiere con lo que tiene. ¿Se acuerdan esa parábola de los hombres que fueron a trabajar? Y algunos comenzaron a trabajar temprano, otros un poco más tarde, a las 9 de la mañana, otros a las 12, otros a las 3 y otros a las 5. Y los que comenzaron a trabajar a las 5 trabajaron 1 hora. ¿Se acuerdan? Ok. Y llegó el momento del pago. Entonces, el dueño de la viña le pagó un denario a los que trabajaron 1 hora. Un denario. El denario era el pago del día, por haber trabajado todo el día, pero ellos trabajaron 1 hora. Entonces los que trabajaron todo el día dijeron: bueno, si les pagó un denario por 1 hora, nosotros trabajamos 40 horas, no, ese es otro chiste. Nosotros trabajamos 8 horas, entonces me tiene que pagar más. Ellos pensaron. Pero ¿qué hizo el hombre, el dueño de la viña? Les pagó un denario también. ¿Y qué dijeron ellos? Injusto. Estuvimos todo el día. Estuvimos todo el día. Y tú los haces a ellos igual a nosotros. Y ellos trabajaron 1 sola hora. Injusto. ¿Y qué dijo el dueño de la viña? ¿Qué dijo? ¿Tú tienes envidia porque yo soy bueno? ¿O acaso yo no puedo hacer lo que yo quiera con lo mío? ¿Acaso yo no puedo hacer lo que quiera con lo mío? Tengo el derecho de hacer lo que yo quiera con lo mío. Por eso Dios dice Moisés y dice Pablo: yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Yo quiero darle gracia al peor de los pecadores. Y alguien puede decir: ¿qué hace Dios? Eso es injusto. ¿Alguien podrá decir: eso es injusto? Porque Dios quiere dar misericordia al peor de los pecadores, a un violador, a un pedófilo. Y tú dices: ¿pero cómo? ¿Podrá Dios salvar a un pedófilo? ¿Y si lo lleva al cielo y le da una corona? Sí, porque Dios hace lo que quiere con lo suyo. Entonces, hermanos, la elección es la expresión de su soberana voluntad. Número 2, la elección es inmutable. Lo que quiere decir
es que la elección nace y se sustenta en Dios y no depende de ninguna variable externa a Dios. No depende del comportamiento humano. No depende del comportamiento humano, no depende si tú te portas bien o mal, que Dios te deja de elegirte si te portas mal y te escoge cada vez más si te portas bien. No depende, es inmutable, no cambia. Nada en tiempo, espacio lo puede cambiar. ¿Sabe por qué? Nada de lo que tú hagas en el tiempo, espacio lo puede cambiar, porque la elección ha sido eterna. Él me escogió en la eternidad, Él no me escogió en el tiempo. Número 3, es eterna. Nace en la eternidad, no es temporal. Número 4, es incondicional. ¿Por qué es incondicional? Porque no depende de ti. Fue Él el que te escogió. Número 5, es irresistible. Cuando Dios escoge, Él llama. Y tú no puedes resistirlo. Gloria a Dios por eso. Número 6, Dios no puede ser acusado de ser injusto. Porque alguien dice, bueno, ¿y si escoge a unos? ¿Por qué no escoge a todos? Romanos 9 da la respuesta. Pablo dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y la respuesta es que Dios hace lo que quiere con lo suyo. Él no tiene que darle cuenta a nadie. Él hace lo que quiere con lo suyo. Y si Él quiere tener misericordia, va a tener misericordia. Y si Él quiere salvar, lo va a salvar. A quien Él quiera. Porque Él es dueño de hacer lo que quiera con lo suyo. Y hermanos, todos nosotros podemos decir esta mañana, todos juntos, con el tema de la elección, a Dios sea toda la gloria. A Dios sea toda la gloria. ¿Usted lo dice conmigo? A Dios sea toda la gloria. Padre, esta mañana te alabamos, esta mañana te adoramos, esta mañana te exaltamos. Sigue hablándonos, sigue iluminando nuestros corazones, Señor. Desde nuestro punto de vista humano, hay cosas que nos hacen mucho ruido, pero tenemos que rendirnos a la verdad de tu palabra. Tenemos que rendirnos a la luz de tu palabra. Señor, gracias por la elección, gracias por escogernos desde antes de la fundación del mundo. En ese acto intratrinitario, en la eternidad pasada, antes que nada existiera, el Padre, el Hijo y el Espíritu, en esa reunión gloriosa decidieron hacer todo esto para su propia gloria, para su propia gloria, para su propia gloria. Gracias, Señor, porque nos has llamado, porque nos escogiste primero. Gracias, Señor, por nuestra salvación. A ti sea toda la gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la semana.